Bueno, buen día para todos. Empezamos entonces con el Ateneo Bibliográfico del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los patrones de los tratamientos en pacientes con diagnóstico de PROS, que según su sigla en inglés involucra el espectro de los síndromes de sobrecrecimiento relacionados con PIK3CA y algunos de sus resultados. Este es un Ateneo que está coordinado por la doctora Uda Quiola y va a estar presentado por la doctora Agustina Ortiz, el doctor Joaquín Camacho, la doctora Sabrina Pintos y quien les habla. Para empezar, tenemos algunos casos clínicos como disparadores, digamos, de toda esta temática. Tenemos como primer caso para comentar una paciente de 13 años ya con el diagnóstico del síndrome de Cloes, que tuvo, digamos, esta presentación clínica con distintos tipos de malformaciones, malformación capilar del miembro inferior izquierdo, otro con el abdomen, macrodactilia en ambos pies, algunas vesículas hemolinfáticas en pierna y muslo que tenían sangrado esporádico, venas dilatadas en miembro comprometido y en el labio mayor que se extendían hacia la región glútea y además asociaban malformación linfática microquística en la cara lateral de la rodilla. Acá algunas de las fotos del examen físico. Esta paciente en su momento se decidió por tratamiento con flebografía y embolización de las venas displásicas y además resección de las lesiones superficiales trombosadas. Después tenemos otro paciente, este es un paciente de 13 años con diagnóstico de síndrome de Klippel-Trenaunay. Este chico tenía antecedentes de múltiples esclerosis previas de malformaciones linfáticas glúteas con bleomicina. Digamos, en su recorrido y en su evolución, él intercurre con hematuria y caída del hematocrito, se hace una resonancia de vejiga en donde evidencia múltiples imágenes quísticas, también, digamos, asociadas a malformaciones, así que él se decide, digamos, tratar con esclerosis de esta malformación vascular guiada por la cistoscopía, además de ecografía y radioscopía venosa y linfática en quirófano. Tenemos otro caso más de otro paciente de 10 meses de edad, también con diagnóstico de síndrome de Cloves, que presenta otro tipo de malformación vascular linfática micro y macroquística en diferentes, digamos, regiones del cuerpo, en la pared torácica, abdominal, en el periné, en la región glútea, miembro inferior izquierdo, mediastino posterior, retroperitoneo, cavidad pelviana y región lumbar, todas regiones comprometidas. En este caso, el tratamiento fue con embolización de estas malformaciones con doxiciclina y bleomicina. Después tenemos también otro paciente de 13 años de edad con diagnóstico de malformación vascular linfática intraabdominal. Este chico en este caso tenía este tipo de malformación que lo que hacía también era generar un desplazamiento de las asas del GABA hacia la pelvis sin compromiso vascular y además también asociaba, digamos, macrodactilia ósea. En este caso se decidió tratar, digamos, con esclerosis de esta malformación. Y por último, también otro paciente para comentar, este chico tenía en este caso 7 años de edad, consulta por hipertrofia del miembro inferior izquierdo, tiene una resonancia en la que se evidencia, digamos, este aumento del tejido eh, celular subcutáneo. ¿Cómo se decidió tratar? En este caso se hizo el de Wilkin y la plástica del cuarto dedo para este caso. Un poco la idea era mostrar algunos de estos casos clínicos en donde tenemos chicos, digamos, de distintas pacientes en realidad, y todos de distintas edades, con diferentes diagnósticos clínicos, diferentes manifestaciones, digamos, de estas malformaciones, que involucran, digamos, además diferentes síndromes clínicos y todos compartiendo la misma mutación. Bueno, como artículo complementario les presentamos, para introducirnos, uno que se publicó en el Journal de Medicina Genética en el año 2015 y que lo que busca es determinar cuáles son los criterios diagnósticos y también clínicos del espectro de sobrecrecimiento que está relacionado con la mutación del PIK3CA, como mencionó anteriormente Pilar. Para esto, ellos hacen referencia a que este tipo de alteraciones en el PIK3CA puede presentarse como unos cuadros clínicos diferentes que a su vez se ha descubierto que pueden estar superpuestos entre sí. Y eso es realmente lo que hace que el diagnóstico sea bastante complejo y difícil de abordar. Por eso el objetivo de este grupo fue determinar cuál sería la clínica que presentarían estos pacientes, los que tienen la alteración del PIK3CA y además un sobrecrecimiento agregado. Y además desarrollar un consenso sobre la clasificación de estos tipos de síndromes y también buscar la correlación molecular, determinando cuándo sería adecuado realizar el diagnóstico molecular de este tipo de patologías. Para eso se agruparon una serie de profesionales abocados a este tipo de malformación y los padres de pacientes que tenían algunas de estas entidades clínicas
que fueron los que aportaron toda la información sintomática y fenotípica de todos los pacientes. Como ven en esta imagen, lo que buscaron fue agrupar fenotípicamente a los pacientes, si querés volver a la anterior, Pili, en donde encontraron que la gravedad de la presentación podía ser extensible y también evolutiva, agrupando procesos como, por ejemplo, macrodactilia o fibroadiposis, sobrecrecimiento fibroadiposo, el CLOVES, malformaciones linfáticas, pero también capilares. También había pacientes que presentaban nevus epidérmicos o hiperplasias a nivel muscular. Y como ven, todo esto iba formando un espectro diferente que generaba las manifestaciones clínicas también distintas. Con toda esta información determinaron los criterios clínicos de diagnóstico, que eso sí lo vamos a poder ver a continuación. Ellos mencionan que sí o sí el paciente tiene que tener la presencia de la mutación somática del PICA3K, y además este tipo de patologías tienen que empezar en la primera infancia o ser de origen congénito. Una de sus características principales va a ser el crecimiento excesivo, que podría presentarse de manera esporádica o también en mosaico, y dos características aisladas o que estén dentro del espectro. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que además de lo anterior, de lo que mencioné anteriormente, tengan sobrecrecimiento adiposo o muscular, alguna malformación vascular grande, puede ser capilar, venosa, linfática o arteriovenosa, y también algún nevus epidérmico. Y dentro de las aisladas podrían presentar macrodactilia o sobrecrecimiento adiposo a nivel torácico, o nevus epidérmicos o queratosis seborreica, entre otros marcadores. Con esto entonces definieron la clínica de los pacientes y se fueron a buscar en qué casos debería ser necesario tomar una muestra biopsia para determinar la mutación genética que venimos mencionando. Eso lo agruparon en los criterios que vamos a ver a continuación, en donde seleccionaron cuáles son los pacientes que deberían realizarse esta biopsia. ¿Por qué? Porque la única manera de determinar la presencia de la mutación es estudiando el tejido que tiene la malformación. Para eso, prefieren que este tipo de biopsia sea tomada en aquellos que tienen alguno de estos espectros congénitos que venimos mencionando, combinados con alguna malformación a nivel vascular. Es decir, que tiene que haber algún signo de sobrecrecimiento musculoesquelético asociado a una malformación linfática o capilar o arteriovenosa. Además, también hacen hincapié en que deberían ser estudiados algunos pacientes que tienen alteraciones musculoesqueléticas, como por ejemplo sindactilia, y alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo un bronquial. Por último, lo que establecieron son algunas recomendaciones en el estudio general de un paciente que tiene un PROS. ¿Por qué? Porque se ha visto una asociación o complicación de este tipo de patologías con otras, como por ejemplo la presencia de restos nefrogénicos en pacientes con Klippel, o la detección de un WILMS en los pacientes con CLOVES, que además pueden presentar mayor predisposición a eventos tromboembólicos a nivel pulmonar. Y es por eso que ellos dicen que hay que realizar un estudio imagenológico para el seguimiento de este tipo de pacientes, buscando determinar alguna de estas complicaciones durante su evolución. Refieren que sería bueno realizar una ecografía cada 3 meses durante los primeros 8 años y después de manera anual, estudiar al paciente con la resonancia magnética con contraste de ser posible para buscar no solo la malformación visible, sino lo que puede haber subyacente a ella, y en el caso de que el paciente tenga alguna manifestación a nivel del sistema nervioso central, también sería importante estudiar, obviamente, el nivel encefálico, pero también todo el canal medular. Bien, con respecto al artículo principal, este trata de justamente la evaluación de los patrones de tratamiento y los resultados de los pacientes con este espectro de sobrecrecimiento relacionado al gen PICA3K. Se publicó en el Journal of Vascular Anomalies este año y básicamente nos introduce al tema mencionándonos que este espectro engloba una gran cantidad gran variedad de trastornos que se generan por la mutación en el gen PICA3K, que tiene lugar durante la embriogénesis. Esto genera una variedad de trastornos que resultan en malformaciones vasculares, sobrecrecimiento anormal de diferentes regiones y partes del cuerpo,
y tejidos, y dependiendo del momento del desarrollo embrionario en que se produzca, el fenotipo va a ser muy distinto, como pudimos ver en los casos clínicos. Con respecto a los criterios diagnósticos que ya se mencionaron en el artículo previo, eh, digamos, la presencia de una mutación somática en este gen es fundamental. El inicio congénito o en la primera infancia de esta enfermedad también, digamos, es uno de estos criterios. El crecimiento excesivo y esporádico en mosaico y la presencia de dos características aisladas o características dentro del espectro desde el espectro nos van a hablar de un diagnóstico para este espectro más general. Y el diagnóstico confirmatorio se va a realizar a través de la biopsia y las pruebas genéticas para detectar este gen en el tejido afectado. Lo cierto es que, como esto es una enfermedad en mosaico, existe una incapacidad de identificar las mutaciones por este gen cuando éstas existen en tejidos no muestrados. Y también, digamos, a modo introductorio, el artículo nos menciona que los pacientes con este espectro requieren un monitoreo y tratamiento de por vida con un enfoque multidisciplinario y que no existe un tratamiento curativo disponible para estos pacientes y se limita, como vimos también en los casos clínicos, al manejo de los síntomas asociados, como el de Bulking, las intervenciones quirúrgicas neurológicas y las ortopédicas en algunos pacientes, o esclerosis de las malformaciones vasculares. Así que el objetivo de este trabajo fue describir las características de los pacientes, los patrones de tratamiento y la utilización de los recursos en estos pacientes con diagnóstico digamos, que se engloban dentro del espectro de sobrecrecimiento relacionado a este gen. Con respecto a los materiales y métodos, la selección de la muestra, bueno, se trató de un estudio retrospectivo entre enero de 2017 y diciembre de 2019. Se utilizaron los registros de historia clínica electrónica en más de 700 hospitales y clínicas, abarcando una gran cantidad de pacientes. Esto se realizó en Estados Unidos. Los criterios de inclusión estaban, digamos, se incluían los pacientes con al menos una evolución en la historia clínica electrónica asociada a una mutación de este gen, o un signo asociado o síndrome bueno, este síndrome durante el periodo de estudio mencionado, tener al menos 3 meses de evidencia continua de actividad en el registro de salud, luego de la primera fecha de una evolución y al menos un mes antes, y tener actividad continua en la historia clínica electrónica para garantizar que al menos parte de la atención del paciente estuviera disponible para poder ser evaluado. Con respecto al periodo de observación, la longitud fue variable dependiendo de la disponibilidad de datos en la historia clínica electrónica, con al menos un mes antes y 3 meses después de la fecha de referencia. Se formaron diferentes grupos, se dividen entre los términos de búsqueda específicos para este espectro y los términos de búsqueda no específicos para este espectro, y se generaron 3 cohortes basadas en diagnósticos sospechados luego del examen físico y los exámenes complementarios. Se dividieron 3 grupos o 3 cohortes, como les menciono. Un grupo del espectro confirmado o con alta sospecha, el otro grupo digamos, con descarte de ser incluido dentro de este espectro, y un grupo de pacientes con información insuficiente para ser incluidos dentro del grupo del espectro de sobrecrecimiento relacionado al PICA3K. Em, se definió los síntomas relacionados con este espectro a pacientes con al menos un diagnóstico para eventos trombóticos, eventos tromboembólicos, sangrado, infección, migrañas o depresión, o más de una visita ambulatoria a algún médico. Y se definió también el uso de medicamentos, como la proporción de pacientes con una prescripción y un recuento eh, por paciente por mes de medicamentos antiepilépticos o para el dolor, inhibidores como el mTOR, y inhibidores eh, de la AKT, que son, digamos, como el sirolimus, por ejemplo,
son utilizados en estos pacientes. Bueno, dentro de los resultados de los 657 pacientes donde realmente se sospechó este síndrome, solo el 12% de los registros cumplieron con los criterios de elegibilidad, de los cuales nos quedaron 82 pacientes disponibles, de los cuales 34 fueron casos confirmados o sospechosos, se rechazaron 21 y 27 fueron indeterminados. La edad media de la población, si quieres pasar a la que sigue, la edad media de la población fue de 12 años en los casos confirmados, como vemos acá en el cuadro, que fue menor que en el número total o que en el resto de los grupos. Y después vemos que la distribución por géneros también fue bastante similar, con apenas una ligera mayoría del sexo femenino. Otra de las características a destacar fue las anomalías congénitas asociadas, como el labio y el paladar hendido, la macrocefalia, el síndrome de Klippel-Feil, la esclerosis tuberosa y otros defectos cromosómicos, fueron mucho más frecuentes en los pacientes con PROS confirmados, y así como también las anomalías cardíacas o circulatorias en relación al resto. Respecto a las neoplasias, vuelvo al anterior. Respecto a las neoplasias, solo uno de los pacientes presentó neoplasias malignas, 4 benignas y el resto fueron no especificadas o inciertas. El artículo no detalla qué tipo de neoplasias fueron. Ahora sí, los síntomas y complicaciones más comunes, como vemos acá, la gran mayoría presentó tasas altas de infección, y llama la atención que incluso en todos los grupos, un cuarto de ellos, el 25%, presentó episodios de depresión o ansiedad, y le siguen en frecuencia a un casi 20% de pacientes que presentaron sangrados crónicos. Respecto a la atención médica que han recibido, que era otro de los factores estudiados, casi todos los grupos presentaron atención similar, tanto por ambulatorio, a nivel de emergencias y con requerimientos de internación hospitalaria. Sabemos que estos pacientes necesitan un seguimiento multidisciplinario, y los pacientes con PROS confirmados tuvieron mayores frecuencias de consultas con genetista, pediatra, ortopedista y hemato-oncólogo. Ya habíamos hablado que la edad media de este grupo era de 12 años, por eso no nos llama la atención que sea de pediatra una de las más frecuentes. Dentro de los estudios complementarios, más del 75% se realizó estudios de hemoglobina y función renal, y el estudio por imágenes más utilizado fue la resonancia, y fue mayor en el grupo con PROS confirmados. Respecto al tratamiento, los más utilizados fueron los analgésicos y los anticonvulsivos, y a un grupo muy pequeño se les indicaron los inhibidores del mTOR, que ahí es el ejemplo más conocido es la rapamicina, y no se observó uso de inhibidores de AKT en esta población. Respecto al tratamiento quirúrgico, que es por ahí lo que más nos involucra, el debulking fue la cirugía más realizada en el grupo con los PROS confirmados. En menor proporción ya los tratamientos ortopédicos y neuroquirúrgicos, e incluso la escleroterapia con un 20%. Y dentro del tratamiento no quirúrgico, la fisioterapia fue uno de los más utilizados. Como nombramos incluso en el artículo complementario, es muy difícil la identificación de estos pacientes dentro de las historias clínicas. Se analizaron muchos registros donde con muchos términos de búsqueda, no hay un código dentro del CIE-10 que nos ayude a identificar de manera segura, de manera específica este síndrome, y hay muchos términos y definiciones que nos llevan a hablar del mismo tema.
Esto provocó que el número de pacientes identificados con PROS sea muy chico para un número de búsqueda muy grande. Esto nos habla de una necesidad de mejorar los criterios diagnósticos y la codificación de los mismos. Esta es una de las limitaciones de este trabajo. Dentro de los diagnósticos diferenciales, como ya se había hablado, como el síndrome de Proteus, el amartoma PIT-DEM, el síndrome de Cowden segmentario tipo 2, la neurofibromatosis y el síndrome neoepidérmico, la forma de diferenciar estos síndromes es a través de una biopsia con pruebas genéticas y como siempre hemos dicho, se hacen sobre tejido. Así que es importante siempre una buena cantidad de tejido y de zonas que sean representativas, en búsqueda siempre del gen PIK13A. Otro de los aspectos que habíamos dicho es la alta carga médica que implican estos pacientes debido a la cantidad de consultas, el requerimiento de tratamientos y los síntomas. Eh, y esto hace que aumente el número de consultas a las bases de datos y hace que muchos de estas búsquedas no sean tan fidedignas, porque muestran pacientes también tal vez más sintomáticos y no aquellos pacientes que también tengan cuadros, síndromes de PROS con cuadros más leves. Así que esta es otra de las limitaciones del trabajo. Entonces, las conclusiones son más que nada a nivel de las búsquedas, donde resaltan la dificultad tanto en el diagnóstico como en la falta de codificación de diagnósticos específicos para clasificar a estos pacientes, y que aquellos pacientes identificados con PROS experimentan una carga clínica alta con múltiples consultas multidisciplinarias. Dejamos los comentarios finales a la doctora Auda Chiara. Gracias. Bueno, un poco como muestran los chicos, en realidad lo que nos pasaba con este tema antes es que muchas veces los pacientes vienen con un diagnóstico que no es. O sea, antes nos pasaba que por ahí el diagnóstico más frecuente que traían los pacientes siempre era un síndrome de Proteus, que como ven no entra dentro de lo que es un PROS. Y en general se acompaña, digamos, de algún trastorno neurológico y retraso madurativo y hace que el pronóstico de los chicos sea diferente. Hay cuadros que son muy leves, como el que vimos, que por ahí lo único que ve uno en un paciente es algún tipo de macrodactilia o algún neuroepidérmico. Entonces, en realidad la presencia de una malformación vascular, lo importante es lo que hablamos siempre como este trabajo, es como un poco revisar al paciente completo para ver que uno no encuentre cosas sobreagregadas que nos hagan sospechar. Porque cuando uno engloba a un paciente dentro de un síndrome de PROS, como dice el artículo, hay un montón de cosas que no se pueden escapar, como los controles con ecografía abdominal, los controles con ortopedia, digamos, estas son patologías crónicas donde uno va a controlar al paciente a lo largo de la vida y cuanto más temprano sea el acompañamiento, mejor se manejan los síntomas. Creo que en el trabajo en el final que mostraste, Agus, creo que es un poco lo que vos decís, creo que el bajo número de pacientes es simplemente por una cuestión de registro. Nosotros ayer revisando la base de los últimos años encontramos 15 pacientes con PROS, más o menos. Debe haber alguno más que se nos escapa. Y esto es un registro nacional de las bases de datos de Estados Unidos, con lo cual creo que en realidad a veces pasa eso, se registran los pacientes más graves. Sí es importante dos conceptos. Uno, que cualquier malformación con alguna otra cosita, un lipoma, una mancha capilar, un dedo, alguna alteración, una macrodactilia, una extremidad más grande que la otra, siempre hay que revisarlo completo y nunca descartar que esto pueda corresponder a un PROS. Em, Lo otro es la importancia de que tener este síndrome con una mutación específica asociada nos da un abanico terapéutico más grande, que hoy por hoy lo que se está usando es el sirolimus, que inhibe directamente, que es el inhibidor del mTOR, y también ahora el alpelisib, que es inhibidor directamente
del PIK3CA y son medicaciones específicas que ayudan mucho a controlar los síntomas. Entonces, por ahí la importancia radica en eso. Y lo otro es lo que explicaba el artículo y en lo que hicieron énfasis ustedes también, es que la mutación genética en estos pacientes no se busca en sangre, se busca en el tejido, con lo cual digamos, las personas que toman las muestras somos nosotros. Cuando uno va a hacer una biopsia por algo, una embolización, una esclerosis, alguna cirugía de ortopedia, bueno, por ahí ese es el momento que aprovechamos para tomar una muestra del tejido afectado para buscar la mutación. Y en general la mutación está dentro de paneles oncológicos que en general los patólogos usan para otras cosas. em, con lo cual por ahí es una mutación más fácil de lograr conseguir que otro tipo de mutaciones dentro de las malformaciones vasculares que por ahí son más específicas. No hace falta, digamos, siempre uno pide una consulta con genética para la orientación y todo, pero en general la mayoría de estos síndromes son síndromes, no son síndromes hereditarios con mutaciones germinales, con lo cual es importante aclarar eso a los pacientes y es importante porque cuando vienen con un análisis genético en sangre, donde ya lo vieron y lo evaluaron todo y eso es negativo, en realidad lo importante es que la muestra tiene que estar siempre en el tejido afectado. Y no, a veces pasa que uno tiene, no sé, solamente un paciente, el espectro es grande, con una infiltración linfática facial, que es una entidad muy característica, o una lipomatosis como una de las pacientes que mostramos, que es solamente en un pie y una pierna, pero cuando uno sabe que eso es un PROS y está asociado a una mutación genética, primero ya de entrada uno le puede explicar al paciente la probabilidad o la alta chance de recidiva que tiene, y segundo, que si la cirugía recidiva o por ahí que es una zona con mucha morbilidad, uno siempre sabe que lo puede complementar con una terapia médica. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta o comentario. Yo tenía un par de comentarios. Eh, Des- Porque estos pacientes, como vimos, siempre reflejan significan un gran desafío, más que nada para nosotros que somos cirujanos, y el artículo por ahí creo que no deja tan en claro más que nada el tratamiento, solamente lo menciona de manera muy superficial, eh, y no se explaya demasiado en el debulking, que es el tratamiento quirúrgico que fue realizado con mayor frecuencia, sobre cuándo hacerlo, tampoco aclara mucho sobre si la resección de estas regiones eh, hipertróficas, si recidivan, si no recidivan, creo que en eso se queda medio corto, no sé si Sí, sí, desde porque me tu parece que es más experiencia que nada, querés sí, me parece que es más que nada explayarte por un ahí poco una más. revisión de hacer énfasis en las características y en qué cosas uno tiene que o no puede dejar de hacer en estos pacientes, y es verdad que por ahí no habla tanto de los resultados del tratamiento. Como todo el espectro es súper amplio y hay pacientes que tienen una cosa menor y que va a resolver bien con tratamiento, y hay otros que van a necesitar un manejo muy complejo por las trombosis, digamos, y por el riesgo de TEP y por la simetría por ahí en miembros, en extremidades, que es lo que les da mayor morbilidad, o a veces una escoliosis súper marcada, que es lo que termina dándoles mayor morbilidad. En cuanto al debulking, depende todo de la zona y del tamaño. Muchas veces el debulking es hacer una reducción en la masa. Uno no espera hacer una resección con bordes libres, ni con márgenes libres, ni que no vaya a recidivar. En general, si uno tiene una simetría de un miembro muy marcada a un lado de la otra, que eso genera morbilidad y genera celulitis a repetición, y empieza a tener trastornos tróficos, bueno, uno ahí lo habla con el paciente y le explica, si bien tiene un riesgo de recidiva, que uno sabe que eso igual lo tiene que hacer. Hay pacientes donde la simetría es muy grande y muy marcada y eso genera mucha morbilidad. Después, el tema con las masas lipomatosas a nivel del tronco, del abdomen, lo mismo. En general, uno espera que los pacientes crezcan porque salvo que la lesión sea muy grande y genere algún tipo de alteración funcional,
uno espera que los pacientes vayan creciendo, porque si vos operás un bebé de 1 mes con una masa lipomatosa, que sabés que las chances de recidiva son altas, y bueno, por ahí uno deja un poco que crezca y que se acomode y le puede hacer un poco de medicación antes de operarlo. Una cosa es un debulking en una pierna, donde uno en general lo que opera es como un sobrecrecimiento adiposo o linfedema o con algún componente de malformación linfática microquística, donde lo que buscamos es dejar un flap de piel sana, de celular sano, e ir hasta el músculo, hasta la fascia muscular y dejar un flap de 5 milímetros más o menos de celular y piel, y ahí hacer la reducción. Y otra cosa es una masa lipomatosa en el cuerpo y todo, que a veces en el tronco, digamos que a veces tienen un mejor plano para resecarlo, pero bueno, uno sabe que son masas que pueden recidivar. Y no está descripta cuál es la tasa real de recidiva, porque es lo que te digo, creo que esta patología venía como muy desparramada, si uno quiere, en la bibliografía y el manejo, y recién en los últimos años se fue, como la idea de agruparla es esa, es bueno ver qué pronóstico real tiene la exéresis de un sobrecrecimiento adiposo en la espalda, por ejemplo, que no es lo mismo que un debulking de una pierna. Por ahí el debulking de la pierna tiene menos recidiva por lo que uno ve, pero tampoco hay tanto dato a nivel mundial como para que uno pueda comparar más allá de la experiencia de cada uno, que en realidad en estas entidades nunca es suficiente, porque es bajo el número. Gracias. El doctor Lisandro Piaggio tiene la mano levantada. Sí, te No, escuchamos. no lo Está escuchamos, ok. está el micrófono cerrado, Está está como muteado. yo. Ay, buen día, perdón, ¿ahí se escucha? Ahí se escucha perfecto. Disculpen que estoy con el celular y no encontraba cómo desbloquear. Bueno, buen día a todos. Primero, felicitaciones por la presentación de los artículos. Julia, este es un tema por ahí que vos sos experta, pero a nosotros un poco que estamos en la general se nos escapan algunas cosas. Por ahí los pacientes que más he visto yo, por lo menos en mi práctica, son los Klippel-Trenaunay, una malformación vascular con una hipertrofia, alguna Sí. manifestación dérmica, que encuentro que estos pacientes podrían eh, tener un PROS. El hecho de que la biopsia sea en tejido por ahí es una limitante. En ese caso, ¿de dónde, por ejemplo, un paciente tiene una hemipertrofia de un miembro inferior y una malformación vascular? ¿De dónde se tomaría la muestra de tejido, en primer lugar? Y una segunda pregunta que por ahí no tiene específicamente que ver con el diagnóstico de estos pacientes, sino cuando estos pacientes se escapan de la edad pediátrica, ¿a dónde los están refiriendo en el servicio o con quién están trabajando que esté en este mismo tema? Sí, en cuanto a la muestra de la biopsia, en realidad lo que uno debería tomar, yo lo hablo con el patólogo siempre antes, eh, pero en general, donde vos tenés si vos tenés una hipertrofia en un miembro, en general es porque abajo de eso hay malformación vascular y por ahí haya malformación capilar y vesículas en piel y todo, ese es el lugar para tomar la muestra de tejido. En general, el PROS en realidad lo que hace es justamente agrupar esto, agrupar los Klippel, los Cloves y todos los síndromes vasculares, porque tienen todos la misma mutación genética. Entonces, si bien algunas características son distintivas, comparten como un origen común, y cada uno tiene determinados estudios que uno le tiene que hacer. Entonces, a ver, nosotros en todos los pacientes no buscamos la mutación. Si yo tengo un paciente que tiene un sobrecrecimiento adiposo, que tiene una epidermis, que tiene una hipertrofia, que tiene, bueno, y que tiene una macrodactilia, es como, eso es un Cloves, digamos. Uno puede tener la confirmación de la biopsia, que muchas veces las obras sociales dan 1000 vueltas para aprobarlas o no, pero digamos, más allá de eso, tiene todas las características clínicas, tiene 2 de los 3 rasgos principales para ser compatible con el diagnóstico. En general, pero en general la biopsia es eso mismo. A ver, esta mutación también está en las malformaciones linfáticas aisladas, con lo cual de cualquier parte de una malformación, podés sacar de la parte del sobrecrecimiento lipomatoso, de un pedacito de una malformación linfática microquística, de cualquiera de esos lugares. Muchas veces también lo que se hace es,
de un quiste linfático se aspira el líquido y se centrifuga y se busca la medicación en las células libres que quedan flotando. Pero bueno, creo que para eso por ahí el patólogo tiene que tener un poco más aceitada la técnica, pero de hecho también esa es una manera de hacerlo. Y me hiciste una pregunta más y me olvidé, me parece. Me preguntaste De una la cosa más, transición a ¿no? Sí, adultos. ¿con quién Perdón, es eso? La sí. transición de adultos, ¿con quién estás trabajando? Sí, siempre es complejo porque, a ver, dentro del manejo general del paciente lo hago yo, esa es la realidad, porque desde la parte de angiografía, intervencionismo y todo, pasó eso que empezaron a llegar un montón de adultos que perdían el seguimiento, que por ahí que están, viste, que se siguen en el Garrahan, que también tiene un grupo grande y cuando cumplen los 18 ya no se pueden seguir, entonces en general no hay un hospital eh, público o nacional que tenga un centro que los reciba. En el hospital, en el italiano, los veo yo, los nucleo yo, y lo que hago es cambiar simplemente de equipo de traumatólogos, hematólogos, clínicos y todo, que son todos los controles que se hace. En general cambiamos del equipo de gastroenterólogo, hematólogo, dermatólogo, todo lo pediátrico, transición a adultos, pero en general tanto la dermatóloga como el resto de los controles lo hacemos nosotros, porque son pacientes sí que después se hacen difíciles de derivar. Julia, yo quiero ir al Sí, tema de la predisposición a tumores. sí, Eh, por lo que escuché, por lo que vi en las publicaciones que contaron y un poco viendo la experiencia nuestra, la incidencia es relativamente baja, ¿no? En comparación con, por ejemplo, no sé, el Beckwith o otros síndromes de predisposición a cáncer por esclerosis tuberosa que tienen una incidencia un poco mayor. Eh, la pregunta es, uno, si esto es realmente así, y dos, si recién dijiste como al pasar que esta mutación la puedes encontrar en malformaciones linfáticas aisladas, con lo cual sí. entiendo que la evaluación clínica junto con la mutación es lo que un poco te pauta cuáles son los pacientes que tienen algún tipo de riesgo mayor y que tienen que estar en seguimiento, ¿no? Claro, tal cual. Por eso te digo, en general, viste que creo que Agus lo aclaró bien por ahí. Hay lesiones que tienen, siempre lo que estudiamos en general para los tumores y todo son los riñones, pero por ahí el CLOVES es el que tiene más predisposición. Claramente una malformación linfática aislada no, si bien tiene la misma mutación, y cuando vos ves el primer artículo que mostraron los chicos, vas a ver que la malformación linfática aislada está ahí entre uno de los circulitos perdidos en el medio, por esto de que hablamos, de que es como todo un gran espectro. El tema es en qué paciente, es verdad, nosotros no, a ver, no tuvimos nunca un paciente con un tumor, y tampoco es algo de lo que se habla frecuentemente o que uno lo vea escrito, publicado y todo, pero sí es verdad que los pacientes con Cloves y con Klippel, que son los pacientes más sindrómicos, ahí sí uno hace una ecografía renal cada 3 meses. Pero sí, no vimos nunca ningún paciente. Y tenemos pacientes con diagnóstico prenatal y que seguimos desde chiquitos. Aprovecho para mencionar que en el hospital tenemos un consultorio de seguimiento de pacientes con síndrome de cáncer hereditario. La doctora Laura García de Rosa es una genetista especializada en este tipo de predisposición genética y estamos tratando de nuclear todos los pacientes de este tipo en ese ámbito de seguimiento, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Sí, eso te iba a preguntar si había algún otro comentario o pregunta. Chau, chau. Gracias.